Pues muchas gracias por la invitación, Leonardo. Pues sí, yo fui alumno de licenciatura del doctor Leonardo Castillo. Él fue mi director de tesis de licenciatura. Y pues la verdad es que para mí yo inicié ya a nivel, digamos, científico en el estudio de los tiburones y las rayas gracias a sus conocimientos. Entonces, pues te tengo en gran estima. Y bueno, eres parte de mi formación profesional y también mi formación de vida, por supuesto. Ahí de la UNAM, yo estoy en la Facultad de Ciencias de la UNAM, Biología General, y egresé de la UNAM, ¿no? Bueno, me invitó a platicar sobre, pues yo decidí más bien sobre Sangre en el Zafir, porque ya como toda la semana estoy hablando de tiburones a nivel científico, pues para relajarme un poco, ¿no? Y cambiar un poco de tema. Y bueno, es una novela que la verdad la he escrito durante muchos años, o sea, incluso yo pienso que la sigo escribiendo. La empecé a escribir todavía cuando iba en la UNAM y todavía no había visto yo a un tiburón blanco en vivo. La seguí escribiendo cuando llegué a La Paz a hacer la maestría, la seguí escribiendo en Isla Guadalupe, cuando hice mi doctorado, cuando fui a filmar un documental allá también, y la seguí escribiendo incluso en Sudáfrica cuando hice una estancia de investigación, y la seguí escribiendo en Veracruz cuando era parte de un proyecto de los arrecifes coralinos. Entonces, la verdad es que es de esos textos que uno escribe y escribe cada vez que va al mar y no deja de escribir. La novela sufrió muchas metamorfosis desde que la empecé. Al principio era una novela gótica, que no tenía nada que ver con lo que ahora es, que tenía personajes humanos. Yo quería que fuera primero una novela de terror, de un hombre que se transformaba en tiburón. Era pésima, ¿no? Era como una especie de licántropo, pero pero se fue transformando poco a poco. Llegó un momento en que me di cuenta que la novela tenía que ser de un tiburón. ¿Para qué quería los hombres ahí? O sea, solo me estorbaban. Y cambió toda la configuración, desde la forma y el fondo. Gran parte de la novela la buceaba o snorkeleaba. No sé, como si fuera la propia estética de una criatura que está en el agua, nadando, y la percepción, cómo describir las percepciones de su odisea. Y a final de cuentas, pienso que es más bien una especie de poema en prosa, más que una novela, que para mí representa una especie de sinfonía marina o sinfonía oceánica, que por azares, pues, terminó ganando un premio literario. Gané el Premio Nacional de Novela en el 2013 con ella, pero es porque no sabía dónde ponerla, si la ponía en el género de poesía o ponerla en el género de novela. Las novelas que tienen animales como protagonistas siempre se me han hecho un reto literario muy grande, ¿no? Hay una novela, se me escapa ahorita el autor porque es polaco y no sé polaco, entonces no quiero pronunciarlo mal, pero la novela se llama La Rata, que es una novela sobre la vida de una rata que vive en las cloacas, ¿no? Y su supervivencia desde que es un ratoncito hasta que es una rata maligna. Pero es una novela muy impresionante porque la cuenta desde el punto de vista de la estética, de la percepción de una rata en las cloacas. Otra novela sobre animales que me impactó mucho fue Colmillo Blanco de Jack London, donde el protagonista es justamente un lobo que poco a poco se va domesticando hasta querer a un hombre. Pero sobre todo la primera parte de la novela, que es donde nace el lobo y cómo aprende a cazar, me impactó mucho también. Lo cierto es que no hay muchas novelas sobre animales que sean protagonistas. Hay una novela de un japonés del siglo XIX que se llama El Gato, donde también narra la sociedad japonesa, pero desde el punto de vista gatuno. Lo que pasa con estas novelas es que tiene una ventaja. La rata vive en un ambiente humano, las cloacas, ¿no? El autor describe lo que es una casa,
O sea, se nos hace familiar ese ambiente. Lo mismo pasa con Colmillo Blanco de Jack London. En la segunda parte, que es cuando se domestica el lobo, pues ya tenemos también ambientes familiares de lo que pasa, narra lo que pasa con los seres humanos. Pero yo me enfrentaba a describir a un tiburón blanco que no tenía nada que ver con los humanos. Y yo no quería describir casi nada humano. Pero esto es casi imposible. Porque como dice Protágoras, pues el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces yo no sabía cómo hacer esto, fue un reto muy grande para mí. No quería que se convirtiera en una fábula de Walt Disney. Evidentemente no tenía que tener diálogos la novela porque iba a ser ridículo, hay unos tiburones hablando, pues no es una película de Disney, ¿no? Ni una fabulación. Entonces, la verdad es que durante años me costó trabajo. Al principio lo escribí en tercera persona, no funcionaba, no era creíble para mí, hasta que años después me di cuenta que tenía que cambiar la narración a segunda persona, que es lo primero que te enseñan en la escuela de escritores. Nunca hagas una novela en segunda persona, no funciona, eso no debe ser, y es justo lo que a mí me funcionó. Hablar de tú, como si le estuviera hablando al tiburón de tú, porque es una manera en la que el propio lector se identifica con el tiburón de manera inconsciente, porque al hablarle de tú, el lector piensa que él es el tiburón. Y aquí funcionó de manera narrativa, porque sigue siendo una tercera persona omnisciente, pero tramposa, porque al hablar de tú ya parece que no lo es. Y otra cosa que me costó, a la que me enfrenté, es cómo narrar lo que siente un animal cuya percepción yo no tengo, ¿no? O sea, conocemos los sentidos de los tiburones de una manera inferencial, deductiva, de que tienen ámpulas de Lorenzini, de que pueden detectar campos electromagnéticos, de que pueden detectar ondas acústicas que nosotros no podemos detectar, pero ¿cómo describir esto de manera literaria? Entonces tuve que, pues, es un reto para un escritor porque hace uno gala de las metáforas más extrañas que uno puede tener. Hasta hay pasajes que incluso se vuelven surrealistas en algún momento. Entonces me pareció más bien que era, en un momento dado, una sinfonía sobre el océano, más que solamente la vida de un tiburón, que eso es lo que a mí me interesaba. Y bueno, así surgió Sangre en el Zafir, y eso es lo que es la vida y pasión y muerte de un gran tiburón blanco desde que está en el útero de su madre hasta que muere, ¿no? Otra de las cosas que cambió un poco fue que cuando yo empecé a escribir la novela, los estudios de tiburón blanco eran distintos. Por ejemplo, se había inferido una edad y crecimiento de 25 a 30 años. Entonces yo decía, ¿cómo cuento el tiempo? Porque el tiempo no existe, es una intuición humana sobre la realidad. Entonces, ¿cómo el lector puede entender que está creciendo, que han pasado años, sin decir que son años? En algún momento yo tengo que decir años porque tengo que hacer trampitas para que el lector entienda la condición desde su punto de vista. Pero después hubo estudios donde el tiburón pues podía alcanzar hasta los 70 años, entonces tuve que modificar todo lo que había escrito por primera vez. Cómo narrar el sol y la luna sin decirle sol y luna, ¿no? Tuve que ponerles la perla de fuego y la perla de plata. Lo cierto es que los tiburones blancos no solamente seguían por los campos electromagnéticos del fondo del mar, sino también seguían por las estrellas. Hay un artículo muy hermoso donde corroboran cómo ciertas tortugas marinas, ballenas y tiburones blancos seguían por las estrellas y el sol. A los tiburones blancos adultos les fascina la superficie, tienden a ser más superficiales, aunque pueden bajar a más de 2.000 metros de profundidad. En cambio, los juveniles tienden a ser menos superficiales. Y el cambio ontológico de su dieta, un tiburón blanco en promedio puede comer hasta 70 toneladas de carne al año, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podía yo narrar todo esto, pero no desde el punto de vista científico? Entonces me dio una gran libertad, digamos, poética, pero a la vez
tenía yo unas restricciones de lenguaje, y bueno, lo fui resolviendo, pues como las musas me dieron a entender, poco a poco, ¿no? Y pues así fue la génesis y de eso trata El Tiburón. Cuando me dieron el Premio Nacional de Novela, la escritora, que no voy a decir su nombre porque es muy famosa, que me entregó el premio, dijo que no debían haberme entregado el premio, porque eso no era una novela, ¿no? O sea, ella regañó a los jueces, porque eso, dice, eso no es una novela. Una novela tiene un artista que tiene conflictos, y esto no, aquí solamente es el viaje de una criatura sin cerebro, ¿no? Estaba muy enojada esa mujer, pero a mí lo que me pareció es al contrario, el gran conflicto es la propia existencia de un ser vivo, ¿no? Otra cosa que me costó mucho trabajo narrar es, los tiburones de alguna manera tienen un cerebro muy primitivo, tienen un cerebro reptiliano que no tiene neocorteza. Sin embargo, al narrar, ¿cómo narras? ¿Cómo va aprendiendo? ¿Cómo es la experiencia? Sus estrategias de caza, ¿no? Entonces, tenía que inventar algunos trucos, como que en algunas ocasiones el tiburón ni siquiera podía describir lo que estaba sintiendo. Y yo no sé si eso se entiende o no se entiende. Otra cosa que me costó mucho trabajo es el nombre. Hay personajes, pero yo no les podía poner Leonardo, ¿no? Rodrigo. No sé, sería ridículo ponerle así a un pez. Entonces no sabía cómo hacer eso al principio, y de repente les puse apodos basados en sus características, ¿no? Que aleta rota, que branquias cansadas, que no sé, dientes imperfectos. Pero también como los propios seres van cambiando. O sea, una que fue, no sé, aleta rubia, en 20 años ahora es aleta cansada porque ya envejeció. Y pues lógicamente el protagonista no tiene nombre, porque ¿quién lo refleja a él? Es un animal que no puede verse a sí mismo y no sabe exactamente cómo es, solamente siente cómo es, ¿no? Otro aspecto muy interesante es que yo puse a las orcas como sus enemigos, ¿no? Sus pesadillas. Las orcas son el megadepredador, digamos, del mar, que puede y ha comido, devorado tiburones blancos, entre otras presas. Y de hecho, digo, esto yo lo escribí antes de que aparecieran ciertos estudios muy interesantes que tratan de correlacionar que donde hay orcas, los tiburones blancos escapan, ¿no? De alguna manera les tienen miedo, o eso se infiere. Pero bueno, eso yo ya lo había narrado desde antes, porque se me hace algo, pues, propio de lo que son los ecosistemas marinos. Una parte muy importante es, tenía que ser un macho, porque yo soy hombre. O sea, en algún momento sentí la idea de que, ¿qué tal si narro la vida de una hembra? Pero eso me iba a costar más trabajo, evidentemente. Si de por sí ya tenía suficientes problemas con cómo voy a narrar, cómo siente un animal que no soy yo, pues ya si le tiro de sexo iba a ser todavía el triple de difícil. Entonces, pues ni modo, ser un macho, porque yo soy macho, ¿no? Y eso me daba más libertad de entender más o menos lo que podía sentir un vertebrado, que por lo menos tengo testosterona y también. Entonces así se fue configurando, pero siempre la traté de escribir en el mar, en islas, debajo del agua. O sea, no traté de escribirla detrás de una computadora, en un escritorio. Tengo muchos cuadernos con un montón de apuntes, tablas de buceo que las escribía a lápiz. Y así se fue conformando y conformando. Y lo cierto es que es un hijo de los que yo, pues me gusta, pero siento que es inagotable. O sea, yo creo que mientras viva, seguiré escribiendo Sangre en el Zafiro. O sea, no cambia ni el inicio ni el final, pero sí ciertos detalles, ¿no? Y bueno, no sé qué más decir, Leonardo, porque es muy difícil hablar de una novela que uno mismo ha escrito, ¿no? Bueno, mira, bueno, voy a empezar mis notas. Te tengo que hacer la primera confesión. Yo no había leído de forma completa tu novela. Yo tuve el placer de que tú me autografiaras la novela, pues en aquel evento
en la planta baja de la Conapesca en Mazatlán, creo que en el 2014 o 2015, no estoy seguro, pues, ¿no? Sí, la hojeé. Déjame decirte que en mi primer intento de leerla, me enfrenté a un lenguaje que para mí no fue fácil. En cada frase, en cada línea, es el lenguaje poético que tú mencionas, ¿no? Y que la verdad no me imagino cómo pudiste construir línea por línea, y es no sé cómo se llama, cómo se construyen los poemas, pero sin duda es, y eso me costó al principio trabajo. Ahora déjame decirte que ya leí tu novela y me ha dejado atónico, me tiene, fluyeron muchas emociones, sentimientos, un sube y baja emocional, pero bueno, quiero empezar por orden. En la semblanza que viene en la solapa interna de la novela que leí, habla que tú fundaste o tú creaste con otro colega tuyo la generación del principio de la incertidumbre. ¿Te acuerdas de eso? ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres? ¿Por qué te sientes tú parte de la generación del principio de la incertidumbre? Que creo que tiene que ver algo con la física cuántica, pero bueno, platícame. Bueno, te voy a decir algo, los que escribieron la solapa a mí nunca me preguntaron nada y pusieron un montón de cosas que la verdad me da vergüenza porque pusieron así hasta el perico, ¿no? Cosas que yo no hubiera puesto nunca, sacaron cosas mías de internet y eso de la generación del principio de incertidumbre, en realidad yo tengo un amigo poeta que se llama Leonardo Fernández, un poeta mexicano que firma como Nadieco, que hemos hecho algunos libros juntos. Y estudiamos juntos en la SOGEM, la Escuela de Escritores de México. Y hicimos, cuando estábamos en la Escuela de Escritores, un texto que se llamó Generación del Principio de Incertidumbre, ¿no? Que sí lo habíamos firmado principalmente él y yo, junto con otros escritores, donde habíamos teorizado sobre que somos una generación exactamente que vive en la incertidumbre. O sea, que éramos nietos o hijos de los que lucharon en el 68, que tenían ciertas convicciones políticas mucho más arraigadas de las que nosotros tenemos, ¿no? Tenían a ser más comprometidos o escritores comprometidos con ciertas ideologías de izquierda, o incluso éramos nietos de la generación hippie, ¿no? De los 60s. Y nosotros no, yo sentía, y él también, que pertenecíamos a generaciones desarraigadas, que estábamos como dice el principio de incertidumbre de Heisenberg, que cuando puedes calcular su velocidad no encuentras su posición y viceversa, que es una metáfora para nosotros, como partículas elementales que están en un átomo, pero no sabemos exactamente en qué orbital estamos, ¿no? Ni si tenemos ciertas convicciones como tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, y a eso nos referíamos en ese escrito. Entonces yo creo que los que hicieron la solapa lo encontraron no sé cómo demonios y me pusieron como unos fundadores de ese tipo de generación literaria, pero realmente no hay ninguna reglas de qué significa, sino al contrario, presidente, no sabemos si tenemos ciertas convicciones o no, a eso se refiere. Ok, Mario, pues muy interesante porque bueno, yo te conocí muy joven y siempre dentro del grupo de los estudiantes que tuve el placer de poder convivir con ustedes, si eras algo, y eres algo, digo, no eres una persona promedio, afortunadamente, eres una persona con una imagen especial. Me acuerdo que hablabas poco, pero cuando hablabas eras muy concreto, y así, supongo que así lo eres. Aquí nos están escuchando
muchísimos jóvenes que están a la mitad o al final de sus carreras, básicamente de biología y de ciencias naturales. ¿Cómo has podido, Mario, poder sobrellevar, cómo puedes amar a dos amantes tan celosas que son la ciencia y la literatura? ¿Cómo has podido, cómo lo has hecho tú para poder llevar a cabo esa relación, ese triángulo amoroso que tienes en tu vida? Bueno, pues es que no me cuesta trabajo, o sea, no lo sé, en el sentido de que para mí es algo normal. O sea, cuando estaba dando la tesis contigo, también estaba dando la tesis en la Escuela de Escritores, o sea, siempre han ido a la par, ¿no? Yo no considero que sean dos cosas antagónicas, sino que creo que es más bien dos lados de la misma realidad. La verdad es que las dos cosas pienso que nacen de la curiosidad sobre lo que es la realidad, lo que es el mundo, pero son dos caminos que en uno es una razón lógica, una razón científica que tiene que ver con las metodologías racionales, y la otra es una razón poética que tiene que ver con los simbolismos de la misma realidad. Entonces yo creo que la respuesta es que las dos cosas me apasionan mucho, y al apasionarme no me cuesta trabajo, en realidad. A veces me cuesta mucho más trabajo lo científico, porque en lo científico uno debe ser más riguroso, ¿no? Debe demostrar ciertas cosas, debe justificarlas, debe justificar la metodología, la epistemología que uno utiliza. Pero al mismo tiempo, cuando yo estudiaba filosofía y letras, me di cuenta que aprendí mucho más de ciencia teórica en filosofía que en la facultad, porque ahí nos enseñan el devenir de la Ilustración, de los antiguos griegos, de cómo pensaban los islámicos medievales en cuanto a la lógica y la razón, y cómo eso nos ha llevado a la ciencia moderna. Entonces yo entendí muchísimo de las bases científicas estudiando filosofía. Entonces creo que se complementan de alguna manera. Entonces no me cuesta mucho trabajo. Oye, ¿por qué ese interés, curiosidad, diría yo, obsesión por el gran tiburón blanco en particular, Mario? Sí, pues yo creo que me traumó la película de Tiburón cuando me la pusieron cuando cumplí 8 años, no me acuerdo cuántos años tenía, y me traumó, pero me traumó de una manera terrorífica y a la vez pasional. Mi abuelo tenía en su biblioteca un libro muy grande del Reader Digest sobre los océanos. Y a la mitad había una foto de un tiburón blanco con la mandíbula abierta y unos dientesotes que impacta muchísimo, ¿no? O sea, a mí como niño me impactaba qué es esa criatura tan impresionante. Me impactaba mucho más que una almeja, ¿no? Que una almeja se me hacía muy bonita, pero ese tiburón, pues, es otra cosa. Y yo pienso que tiene que ver con un sentimiento atávico sobre de que es una criatura que te puede matar. Y esos sentimientos atávicos pues nos hacen unas impresiones muy fuertes. Ya después pienso que tuvo que ver, que para mí es un símbolo de lo que Nietzsche llamaba el superhombre, pero en este caso sería el superanimal, ¿no? Que es aquel autárquico que puede vivir solo y que puede sobrevivir solo en un medio super hostil, que es algo que también traté de reflejar como una tesis de mi novela. O sea, pocos animales pienso que son solitarios y son tan fuertes. Pienso en el leopardo africano, como un ejemplo, el tiburón blanco. Entonces, esa autarquía que los humanos no podremos conseguir nunca, porque somos débiles, somos seres sociales y nos ayudamos entre sí, pues me impactaba muchísimo. Entonces, se me hacía un símbolo de libertad, de fuerza, de poder. Entonces, yo pienso que tiene algo que ver con eso antes de que me psicoanalice cualquier persona. Oye, haces una analogía en el título de tu novela, pues muy, me sorprende, con pasión, crucifixión y muerte de Jesús. Tú le pones a tu novela pasión y muerte de un tiburón blanco. ¿Alguna razón en particular?
Sí, pasión en griego viene de patos, que significa dolor, dolor. Entonces, yo pienso que el dolor y el placer son prácticamente la misma sensación, pero varía en magnitud. Entonces, para mí lo más atávico, lo más primitivo que hay es el placer y el dolor. Entonces, pienso que el devenir de cualquier criatura, incluyéndonos a nosotros, es precisamente el dolor al habitar el mundo. Una de las cosas por las cuales sabemos que estamos vivos es porque sentimos dolor, ¿no? Entonces, la pasión es eso, ¿no? Se puede resumir la vida de un ser vivo por la pasión. Por eso le puse pasión y muerte, más que vida y muerte. Porque esa, también una cosa muy interesante es que los tiburones blancos, pues, tienen sangre caliente, ¿no? Digamos, tienen 14 grados centígrados el estómago y el cerebro más calientes que el medio ambiente. Entonces, eso también se me hace un símbolo de que siempre estaba fogoso, ¿no? De que tenía un fuego interno. El tiburón no puede descansar. Otra cosa muy importante es eso, que al no tener vejiga natatoria no pueden flotar, no, casi no, o sea, no se detienen. Me parecía un símbolo como Orestes en la mitología griega, que no puede dormir 2 veces en el mismo lugar. Siempre tiene que estar en movimiento, como si tiene un fuego interno, cada vez es más caliente y pasional. Entonces, todas estas cosas, más que por el cristianismo, yo creo que Patos lo tomé como dolor y pasión en ese aspecto. Ok. Pues en tu texto, pues es una oda a la vida, es un recorrido por el mundo marino donde conocemos colores, hechos, mencionas a muchísimas especies a lo largo del recorrido de este tiburón blanco que es tu personaje y que, como bien dices, nunca le das un nombre, nunca lo das, a todos los demás congéneres le das un nombre, pero a él no. ¿Para quién escribes? ¿Para quién? Pues, me di cuenta que muchos autores dedican sus obras y tú no dedicas en particular tu novela a alguien, pero tu novela es una como dedicatoria. ¿Para quién escribes, Mario? Pues yo creo que para cualquier persona, o sea, para cualquier lector que pueda acceder al texto y le diga algo, eso es cierto, o sea, no estoy pensando en un tipo de lectores particulares, porque, a ver, hay varias cosas. Yo creo que un escritor no debe, ¿cómo se dice? Hacer menos al público, ¿no? No puede minimizar al público porque no sabe quién está detrás. Un libro es como una flecha que uno lanza y no sabe dónde va a caer. Entonces, yo creo que esos prejuicios de que puede haber lectores de primer o quinto nivel y yo solo escribo para gente muy elitista o al revés, quiero escribir para un público hiperpopular, no sabemos ni quién está detrás. Entonces, pues mi respuesta es para cualquier persona, no estoy pensando en un público en particular. Una vez, bueno, yo hice una obra de teatro que se llama La Guaycura Fantasma, que es histórica, es sobre la rebelión Pericú de 1736 en la antigua California. Y bueno, salió publicado el texto. Y una vez yo iba caminando y vi a un hombre que boleaba zapatos, ¿no? Y tenía el libro, o sea, estaba leyendo mi libro, ¿no? Entonces uno nunca se imagina quién va a leer un libro, ¿no? Pues yo no me imaginé que un bolero iba a leer mi libro, porque a lo mejor uno tiene ciertos prejuicios sobre ciertas personas. Y eso está muy padre, ¿no? Creo que yo no me acerqué y le dije, ese libro es mío, por supuesto que no. Pero eso es muy agradable. No sé si lo va a leer un niño, un anciano, cualquier persona. O sea, no estoy pensando en un público en específico. Al revés, estoy pensando en qué me gustaría a mí leer. O sea, qué novela o qué libro me gustaría que existiera, que no existe. Yo quisiera escribir eso, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla para que vean
el mapa que viene al inicio de la novela, porque es una ilustración muy interesante que quiero que nos platique Mario, de dónde surge, porque quiero preguntarle qué tanto es ficción y qué tanto es realidad sobre este mapa. No sé si lo están viendo ya ahorita todos. Les pregunto. Sí, doctor. Sí, ya. Bueno, a mí me parece sensacional este mapa y los nombres de las regiones en las que Mario, ubica a su personaje. Y quiero preguntarle cuál es el origen de estos nombres que él ocupó, que él designó estas regiones, y qué tanto hay de soporte científico detrás de estos nombres o de las descripciones de estas regiones, tanto como el hábitat, la biodiversidad que se describe en la novela. A ver, Mario, cuéntanos sobre este extraordinario mapa. Sí, bueno, otra cosa a la que me tenía que enfrentar es que el lector tuviera ciertas coordenadas, porque si yo solamente daba que es un tiburón que nada por ahí, sin ninguna coordenada que para el humano le pareciera algo familiar, se iba a convertir no solo en más tedioso, sino pues es simplemente no sabes dónde estás y pierdes un montón de cosas que te puede decir el mundo donde habita. Entonces, pues yo decidí primero hacer un mapa sobre dónde ubicar ciertos fragmentos de la novela que yo le podía poner un título para ubicar dónde estaba el tiburón. Este mapa cambió mucho a lo largo de cómo redacté la novela. De hecho, este mapa es de la segunda edición. En la primera edición aparecen menos lugares, fíjate. Y ya aparecen más lugares, ¿no? Entonces, lo primero que hice es, ¿dónde van a ser mi tiburón? Y pues yo podía haber escogido Ojo de Liebre, ¿no? Que es una región donde nacen los tiburones blancos. Me iba a ver muy mexicano el asunto. Pero yo decidí que naciera en Sudáfrica, ¿no? Que naciera ahí, y le puse el Valle de las Focas simplemente porque pues ahí hay varias islas con muchos lobos marinos y focas, muchos pinípedos, y es el lugar donde los tiburones saltan, ¿no? Usan la estrategia de los tiburones blancos para cazar las focas mientras saltan. Es un lugar, es un área de crianza y de nacimiento enfrente de Durban, enfrente de Seal Island, False Bay, Mossel Bay, que me parecía un área muy bonita para describir porque es somera, tiene una gran productividad y me permitía describir de una manera interesante para mí los primeros momentos de la vida del tiburón blanco. Lo que pasa es que cuando yo le empecé a escribir yo no había ido a Sudáfrica. Entonces esto lo logré hacer bien hasta que fui a esos lugares. Tenía que contar de alguna manera una odisea donde él pudiera estar en todo el mundo, ¿no? La gran ruta para mí era el Atlántico, de todo el Atlántico era la gran ruta, y así le puse porque pues es un gran viaje, ¿no? Donde él aprende a navegar primero con su maestro para ir fijando sus migraciones. El reino de las crías, ese fue uno de los primeros nombres que inventé para el Golfo de California, porque la mayoría de las bahías del Golfo de California son áreas de crianza de serpientes marinas, todos los peces que se puedan imaginar, muchos condrictios. Entonces por eso le puse el reino de las crías, ¿no? Porque se encuentran áreas de crianza por todos lados. A las Islas Farallón les puse las Islas de Oro por cómo se ven al atardecer, doradas, ¿no? Y también por una tramposa relación de que San Francisco es el lugar del oro, ¿no? Los 49 de San Francisco, el Golden Gate, o sea, es una trampa, por supuesto, pues puede ser inconsciente o no, pues son las Islas de Oro, las Islas Farallón. Y en las Islas Farallón, los estadounidenses
lanzaron toneladas de desechos nucleares de las bombas atómicas en los años 40 y 50, y es justo una de las áreas de agregación más importantes de los tiburones blancos. Entonces, lo que narro en las Islas de Oro de la energía tan malévola es justo la radiación que hay, ¿no? Nuclear, que el tiburón no puede hablar de nuclear, ¿no? Son solamente metáforas. Y en cada región sí traté de poner la fauna de los lugares, sí. O sea, las especies que hay en cada región trato de que correspondan a esa región. La Isla del Amor es Isla Guadalupe. Le puse la Isla del Amor pues porque yo me enamoré de Lupita, se me hace uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida. De hecho, el título de la novela tiene que ver con el zafiro, porque en Isla Guadalupe las aguas para mí son de zafiro, son de un índigo tan claro y maravilloso que a mí me transporta la belleza nada más de ver ese color. Entonces, pues ahí decidí que el tiburón pues se enamorara de otra tiburona, porque Isla Guadalupe uno ve muchas hembras con mordidas de cópula, de reproducción. Para mí yo pienso que es un hotel para tiburones blancos, ¿no? Con servicio de buffet. Entonces, pues es la Isla del Amor para mí, Isla Guadalupe, ¿no? Por supuesto, a Hawái le puse las Islas del Tiburón Tigre, porque es uno de los lugares donde más tiburón tigre, junto con las Bahamas, hay un área de agregación muy importante. Entonces, es un nombre para las islas hawaianas. El soplo de los hielos se lo puse a las regiones árticas, cerca de Alaska, por evidente metáfora fría. Los tiburones blancos muy adultos, de 6 o más metros, pues se han visto que llegan hasta Alaska, porque ya tienen una configuración térmica que les permite soportar aguas muy heladas. Entonces, por eso le puse el soplo de los hielos. Y ahí ya metí osos blancos, narvales, ¿no? Ballenas. El mar de los espectros se lo puse ahí por una grosería mía, porque simplemente es cerca de Japón y me parecía que ahí masacraban, ¿no? Con barcos industriales. Entonces, el tiburón llega y ve palangres, pero no sabe qué significa. Ve cadáveres, muchos cadáveres de palangres. Entonces, por eso le puse el mar de los espectros. El Valle del Color se lo puse a las zonas de el gran arrecife australiano, la gran barrera arrecifal, por los colores maravillosos que tiene el arrecife de coral. Y el Imperio del Kraken se lo puse porque no sabía qué poner, que era el Índico, y pues ya le puse el Imperio del Kraken, ¿no? Pero no por nada en especial. Y al Mediterráneo le puse el Mar de Vino, como un homenaje a la Ilíada, la Odisea. Homero y los poetas griegos decían que el Mediterráneo era el mar color vino, ¿no? Por el atardecer, como se veían las aguas del Mediterráneo al atardecer, es una referencia clásica a la Odisea principalmente. Entonces el Mediterráneo es donde navegó Ulises, es uno de mis poemas favoritos, tenía que hacerle un homenaje, ¿no? Y de los últimos que puse fue el archipiélago acendrado. La palabra acendrado me parece muy hermosa porque representa un sabor colorido, que son las islas del Pacífico, los atolones con esos colores maravillosos. A Nueva Zelanda le puse la isla de Jade por sus colores al atardecer, es un área de crianza y también agregación muy importante. Y le puse el comedero de ballenas a las regiones de Sudamérica donde hay gran producción de plancton, y donde muere le puse el Coliseo de las Orcas, donde decide morir, que es una zona donde las orcas salen del agua a devorar pinípedos en Argentina. Entonces, así surgieron los nombres, ¿no? De diferentes maneras. Ahora, científicamente, de lo que se sabe de las migraciones del tiburón blanco, pues es que las poblaciones de California y Guadalupe van hacia Hawái, y algunos se meten al Golfo de California, algunos suben hasta Alaska. Entonces, ahí hay una, digamos, confiabilidad de lo que sabemos sobre el tiburón blanco. También sabemos que hay una población desde hace siglos en el Mediterráneo. Sabemos por algunos estudios satelitales que los tiburones de Sudáfrica y los de Australia prácticamente son los mismos, van de Sudáfrica y Australia y de regreso.
pero los de Australia van a Nueva Zelanda, a veces suben a Vanuatu, a veces llegan hasta Japón. Entonces, de alguna manera yo pienso que todo está ligado con lo que se sabe de las migraciones del tiburón blanco. Falta mencionar de las zonas nuevas la de Torbellinos y Sepulcros. Esa sí. Preferido. Claro. Torbellinos y Sepulcros le puse así a los grandes corrientes del Golfo de México. Y eso lo inventé cuando estaba en Veracruz, cuando estaba ahí muestreando en Isla Verde, Isla de Sacrificios. El Caribe, me parecía que varios tiburones como el tiburón azul o el Carcharodontus plumbeus, el aleta de cartón, siguen la gran corriente del Golfo, el tiburón ballena también, para subir de la Florida, bajar hacia el Caribe, el azul incluso para llegar a Escocia. Entonces decidí ponerle Torbellinos y sepulcros de piratas a esa zona del Caribe. Voy a dejar de compartir el mapita y regresar a nuestra pantalla. Mario, a lo largo de tu novela, este tiburón tiene encuentros que yo los llamo villanos, ¿no? Muchos villanos se encuentran. Las orcas, los calamares gigantes, otros tiburones, aquella primera hembra con la que intenta parearse y que le pone una friega al pobre, y hasta osos polares al final también. Es como una lucha constante entre sobrevivir y entre, como que percibí que le da en esta construcción imaginaria del pensamiento del tiburón blanco, como que le costaba trabajo entender que su razón de vida era, digamos, alimentarse, depredar, comer, matar. Pero hay dos momentos en tu novela que me generan mucha curiosidad. Dos momentos que yo digo amorosos, ¿no? En donde la primera que me sorprende mucho es la canción de amor que tú describes, que canta el Melanocetus, ¿no? Por su pareja. Es una cosa que, digo, yo pensando en mis épocas de enamoramiento, donde uno se vuelve un poco loco, y luego la segunda vez que encuentro, pues es el enamoramiento brutal con ojos eternos, ¿no? Y ahí sale un lenguaje poético que no había leído en toda tu novela. Hay un romántico, sin duda, dentro de ti bien escondido, Mario. ¿Qué me puedes decir? Nada, es lo que dice la novela. Lo que dice la novela es lo que dice la novela, y es una canción de amor, y eso es. ¿De dónde surge esa canción de amor? Bueno, pues, ¿cómo? ¿De dónde surge? Pues de todo lo que nosotros sentimos, ¿no? Surge de ahí. Entonces, te pregunto esto porque a lo largo de la novela sí se percibe un sentimiento de soledad, un sentimiento hasta de tristeza, y diría yo hasta de fatalidad en este personaje, pues. Pero estos momentos, bueno, el enamoramiento sublime de este personaje, y que luego se transforma cuando la hembra soñada se aleja y lo deja, se transforma en una ira despiadada
en una ira incontrolable, en donde mata a todo lo que se le enfrente. Pues sí, ¿no? Dirías que es algo inherente el amor con la ira, son sentimientos que están ligados. ¿Cómo lo percibes tú como escritor? Ojo, no te pregunto como persona, te pregunto como escritor, para no evitar tu problema. Sí, pues evidentemente el amor es un sentimiento de fuego, ¿no? Es un sentimiento exacerbado. Si no, no es amor, o sea, no puede ser amor, ¿no? Tiene que ser total o no es, ¿no? Y pues al ser un sentimiento exacerbado y de pasión en una criatura que no debe ser muy racional, por supuesto, pues debe ser todavía más exacerbado, porque es una confusión y un placer inmenso que lo sobrepasa, que cuando lo pierde, evidentemente es una frustración que tampoco puede ser racional, ¿no? Termina convirtiéndose en una especie de odio terrible, como miles de arpones que te traspasan, ¿no? Entonces, pues creo que la pregunta es ociosa porque todos los seres humanos en la historia de la humanidad, pues hemos sentido eso. De hecho, la mayoría de las obras de arte justamente tratan sobre el amor y sobre las pasiones incontrolables que tenemos los seres humanos. A mí me gusta mucho la voluntad de poder que describe Nietzsche. Entonces yo pensé trazar al tiburón como una especie de metáfora de esta voluntad de poder pero que desde el principio no fuera poderoso, porque siempre en las películas nos pintan a los tiburones como megapoderosos, súper violentos, etcétera, ¿no? Como la clásica metáfora de la máquina perfecta de matar que utiliza Peter Benchley, basado en Descartes. Yo quería evitar eso. Quería un tiburón que fuera mortal, que es capaz de ser devorado por otras criaturas, que se enferme, que tenga fiebre, que vomite, o sea, natural, o sea, que sea, aunque se vaya a convertir en un megadepredador, corre el riesgo de morir cada día enfrentándose a una lucha tremenda que es el mundo real, ¿no? Y que poco a poco, aunque tuviera poder ya de adulto, aún así siguiera siendo vulnerable ante las pasiones que él no puede entender como la realidad de la supervivencia que le persigue. Y en eso está enmarcado el amor y el odio entre todos los sentimientos que puede tener. Ok, Mario. Hay también tres sueños. A mí me dejó impactado el primer sueño, después de que le ponen una supermadriza al tiburón blanco. Tiene este sueño que a mí me parece extraordinario. El primero me parece extraordinario. El segundo, más o menos lo entendí. Y el tercero es como la percepción fatal de que se acerca el final. Pero el primero que te lo quiero preguntar para que, ¿de qué trata el primer sueño? Digo, para no espolear los otros dos. La verdad es que no lo sé, pero no es que sea muy mamón, te lo juro que no lo sé, en el sentido, o sea, es que te lo voy a explicar cómo los construí. Yo pienso que todas las obras literarias que me han parecido a mí obras de arte tienen ciertos momentos que no tienen nada que ver con la trama principal, que son los detalles, que las ediciones, por ejemplo, estas chafas de secundaria se los quitan porque dicen, esto no nos importa, ¿no? Y es justo donde yo creo que está la belleza de la literatura. Te voy a dar un ejemplo. En Macbeth, en Shakespeare, de repente hay una escena donde hay un borracho orinando que no tiene nada que ver con la trama, nada que ver. Y tocan a la puerta y el borracho deja de orinar y abre y dice un monólogo sobre el vino y cómo orina.
ese momento es lo que le da la genialidad a la obra de Shakespeare. Otro, por ejemplo, en Los Miserables de Víctor Hugo, pues está toda la trama, ¿no? De la revolución y de Jean Valjean, y hay un capitulito sobre los insectos de un jardín, que no tiene nada que ver con la... Pero es tan hermoso ese capitulito, que es lo que hace a Los Miserables una obra maestra. Entonces yo quería meter cosas que no tuvieran nada que ver con la novela. Y dije, ¿cómo se las meto sin que sea totalmente ridículo? Y dije, claro, voy a meter 3 sueños, ¿no? A lo largo de la novela. Uno que tenga que ver con el paso de su infancia a su adultez, otro que tenga que ver con su juventud o su adultez, y otro que tenga que ver cuando ya se acerque el final de su vida. Pero lo cierto es que estos 3 sueños son unos poemas surrealistas que ya no me acuerdo ni cómo los escribí, o no me conviene decirlo, entonces no sé lo que significan realmente, ¿no? Sino que, y eso está padre, que el lector escoja. Por ejemplo, tú le acabas de dar una interpretación que me gusta mucho, ¿no? Pero yo no lo sé, o sea, realmente es como si metí cosas, un poema loco, por eso es un sueño, pues, ¿no? Si nuestros sueños no podemos explicarlo y se supone que somos medio racionales, imagínate que soñará un tiburón. Entonces, esa era la idea realmente. Son ideas de forma que de fondo. Pero, a ver, no te vas a zafar del anzuelo tan rápido. Okay. El primer sueño, te voy a decir mi interpretación. Voy a estudiar mi interpretación. Es un sueño onírico de la creación de la vida en el planeta. Y eso me llevó a elucubrar de la memoria evolutiva que debe de existir en cada uno de nosotros, en nuestros átomos. Eso fue la historia que yo construí a partir del primer sueño, y por eso me impactó tanto. Me parece que es, como tú lo has dicho, es una genialidad, ¿no? Pero bueno, vamos a invitar a que los muchachos que están aquí con nosotros en esta oportunidad puedan leer la novela, que es una novela, no es una novela extensa, que se den la oportunidad de leerla para que ellos generen su propia interpretación de estos sueños, sueños oníricos que tiene este animal tan impresionante. Déjame ver. Pues yo creo que lo más importante, lo que quería comentarte sobre tu novela, bueno, pues hay muchas cosas, hay más la interacción con los seres humanos es una experiencia tremenda para el tiburón blanco, casi queda traumado por tener esa interacción, que es el nombre con el que los especialistas quieren llamar a las cosas que suceden en esa interacción entre el hombre y ese tiburón blanco. Bueno, el pobre como que dice, esto nunca va a estar en mi menú, no quiero tenerlo en mi menú. Que el mensaje, pero yo interpreto el mensaje, pero ¿cuál es tu mensaje de tu oda al tiburón blanco en términos de conservación? Aquí muchos de los muchachos desean tener carreras científicas sobre conservación, muchos de ellos me lo han dicho. Y Bueno, sí. Sí, adelante, Mario, adelante. No, dime, te interrumpí. Es que esto, al final, y habiendo recordado algunos cambios que tuvimos, tú eres de las personas más legítimas que yo he conocido, legítimas de tener un verdadero sentimiento de conservación y amor hacia la biodiversidad, ¿no? Y en tu novela está plasmado, entiendo que está plasmado. Dime qué puedes decir sobre eso, pues, ¿no?
Hay un poema de una poetisa inglesa que dice el verso final: compartimos el mundo con la flor y con el tigre. Y ese verso me gusta mucho porque compartimos el mundo con lo pacífico, lo bello y también lo terrible y lo peligroso. Pero de alguna manera yo pienso que no es nuestro planeta, sino que nosotros somos parte del planeta, ¿no? No estoy muy de acuerdo con el pensamiento ilustrado, baconiano, cartesiano, de que debemos violar a la naturaleza para dominarla y lograr el dominio integral de la naturaleza y los hombres. Sino yo pienso más que como Lozano, bueno, los guaraníes, o que somos parte de la biodiversidad, ¿no? O sea, somos uno más del canal de las estrellas. Y que entiendo que nuestra tecnociencia ha sido una herramienta maravillosa y grandiosa en nuestra inteligencia para poder sobrevivir en este planeta. Pero justamente también tenemos que respetar lo sagrado. O sea, lo sagrado es aquello de lo que no podemos burlarnos. Y yo pienso que la tierra pues es sagrada en muchas maneras. Es algo de lo que es nuestra madre, es Gaia, somos parte de una biodiversidad y también somos parte de una evolución, somos holobiontes, y poco a poco entendemos eso, ¿no? Entonces, más que conservación, es el respeto, porque conservar es decir, otra vez, somos responsables, somos los amos del universo y por eso voy a conservarlo. Pues más que respetar, ¿no? Respetar en cierto sentido lo que es el mundo y lo que somos parte del mundo. Originalmente mi novela no tiene como un objetivo algo de ese estilo, sino más bien es algo que a lo mejor se plasma o se refleja por cómo yo pienso, ¿no? A mí, fuera de lo científico, el sentimiento de la naturaleza me da una percepción de pancalismo. El pancalismo es pensar que el universo es una belleza absoluta. Incluso lo más terrible causa belleza en el sentido del asombro. Entonces, a mí me asombra muchísimo. Yo soy muy bobo, no entiendo el mundo en el que estamos y me parece que es un mundo increíblemente asombroso del cual nunca tendremos una astroconciencia de la que sepamos la totalidad. Y eso a mí me da un sentimiento de respeto. Entonces, de alguna manera, quizá... Y es lo que le pasa al tiburón de la novela, o sea, no puede entender todo, pero le da una sensación de respeto sobre lo que está viendo, ¿no? Entonces va por ahí quizá que la conservación tenga una base de respeto y asombro ante lo que no podemos conocer de manera absoluta, y tampoco somos sus dueños de manera absoluta. ¿Tú crees que en México hemos hecho lo suficiente ya para proteger al tiburón blanco? ¿O nos falta todavía mucho por hacer todavía? Pienso que quizá en el papel y en las leyes se puede plasmar de manera optimista cierta protección o conservación, pero de manera pragmática, de manera realista, de manera de conciencia, pues todavía nos falta mucho conocimiento. Todavía nos falta mucha sensibilidad ante lo natural, porque quizá nosotros somos especialistas, conocemos más cosas, pero somos una minoría, ¿no? Realmente, somos una minoría. Entonces hay un desfase entre lo que se sabe, lo que se intuye, lo que se cree, los prejuicios que aún tenemos, no solo sobre el tiburón blanco, sino en general sobre los condrictios en general. Entonces creo que nos falta mucho que, a diversos niveles, ¿no? Uno puede ser un nivel político que influye sobre las políticas pesqueras, sobre las políticas de conservación, de la protección de los hábitats. Yo pienso que nos hemos concentrado hablando sobre la captura de tiburones mucho en la pesquería y poco en la protección del hábitat. Yo pienso que lo que nos ha enseñado los estudios ecológicos es que si tú proteges los hábitats, las poblaciones te van
conservando, enriqueciendo, levantándose. Un ejemplo es Cabo Pulmo, ¿no? Por ejemplo, Cabo Pulmo, tenemos que entender que la naturaleza no la podemos detener. Hay una resiliencia muy, muy profunda y muy rápida. Pensemos en Chernobyl. Ahora hay lobos, ¿no? En Chernobyl, y hasta uros han llegado, o el atolón de Bikini, donde precisamente por la radiación, pues dejaron unos años el hábitat que se recuperara, y ahora tenemos una biodiversidad impresionante. Sí, ya lo sé, radioactiva, pero impresionante, ¿no? Que se ha recuperado. Entonces, yo creo que tenemos que ver mucho en la protección de los hábitats como tales, y eso tenemos que entender que puede, la naturaleza solita tiene una resiliencia, pero sí nos falta mucho. Bueno, Mario, aquí un paréntesis para que ya en esta parte final abrirle el micrófono a los muchachos y a los no tan muchachos que nos acompañan, para que si alguno tiene alguna pregunta, la haga. Muchachos, invitados, preguntas abiertas para Mario. Hola, buenas noches. Yo sí tengo una duda. Soy Sirma. Bueno, antes que nada, la novela me gustó muchísimo. También fue algo, bueno, un estilo completamente nuevo de lo que había leído hasta ahorita, principalmente por lo que había comentado el doctor Leonardo, que es más como poético. Y bueno, una de las cosas que más me impresionaron fue en los primeros capítulos cuando el personaje principal se encuentra con su mentor, con Aleta Rota. Entonces, mi duda es, ¿qué tan apegado a la realidad de los tiburones es este comportamiento que tuvo el tiburón joven, ¿no? De querer estar cerca de un tiburón adulto que le enseñara como que más aspectos para su supervivencia. Sí, esto nace de unas observaciones de conducta muy interesantes entre tiburones blancos machos, que se han visto tiburones blancos juveniles que nadan junto con tiburones adultos. No se sabe por qué, evidentemente. Y entonces, cuando yo leí eso, lo tomé como un gran pretexto para poder, de alguna manera, describir un aprendizaje, ¿no? En su juventud. Entonces, una inferencia de la imaginación, digamos, libre, basado en ciertas observaciones de campo. Muchas gracias. ¿Quién más? Adelante, Carla. Gracias, pues felicidades primeramente y por este gran escrito. No comprendo cómo la escritora que mencionó al principio pues estaba molesta por darle el premio a usted, pero bueno, ¿no? Son opiniones que difieren. En lo personal, yo no he terminado la novela y no la quiero terminar porque realmente es fascinante. Y tengo dos preguntas. La primera, ¿está o estará disponible en inglés esta novela? Pues ojalá yo mi Harper and Collins, le voy a decir al editor. Ah, ok, perfecto. Pero no lo sé, no depende de mucho. Sí, claro. Sí, la segunda es, cuando yo iba leyendo línea por línea, y el doctor Leonardo nos comentó que podíamos tener la oportunidad de escucharlo a usted, dije, es muy buen punto, porque viene esta pregunta, y yo no sé qué tan pertinente es esta pregunta, pero lo que usted escribe en este escrito, ¿es su personalidad? ¿Es parte de su personalidad? Pues no lo sé, yo no quiero psicoanalizarme a mí mismo. Eso ya depende de los que hacen hermenéutica, y no me atrevo a responder eso. Ok, no hay problema, gracias. ¿Otra pregunta?
A ver, jóvenes, háganme sentir orgulloso. A ver, mis jóvenes bajocalifornianos. Bueno, yo tengo un comentario. No puede fallar mi querida Ana Valeria de Veracruz. Sí, bueno, nada más que comparto lo mismo. No he terminado la obra y tampoco quiero acabarla. Nunca he buceado también, nunca he visto un tiburón blanco. Tiene años que no voy al acuario de Veracruz, pero pues leyendo un poco su novela, mi imaginación ha volado mucho en el medio marino. Y pues solamente le quería preguntar ¿qué hace un escritor cuando entra en un estado como de desesperación y no puede dejar que las ideas fluyan para continuar con la historia? Sí, pues es algo muy común, es terrible, porque uno se desespera, sobre todo porque no sabe cómo describir una idea. Hay una distancia entre nuestra imaginación y la descripción que uno hace, porque uno se puede imaginar las cosas más sublimes y escribe una cochinada, ¿no? Entonces, esa distancia es justamente la angustia del escritor. Pues, ¿qué hago yo? Es que no sé, porque yo soy muy ardilla y de repente escribo en cualquier lado cuando me enojo, sobre todo, no sé, como que me enojo y entonces escribo así furioso. O si estoy demasiado triste, eso también me pasa, que cuando estoy muy, muy triste me pongo a escribir. De hecho, cuando estoy contento me cuesta mucho trabajo escribir. Entonces, pues yo creo que escritor es distinto. Pero yo creo que me enojo conmigo mismo y eso me ayuda a salir de ese marasmo, como que me ardo conmigo mismo y así ya fluye. Gracias, Ana Valeria. Sí. ¿Quieres preguntar otra cosa? No, nada más me gustaría leer uno de mis fragmentos favoritos de su novela. Claro que sí, Ana Valeria. Es, bueno, ¿dónde comienza y termina el remolino de calores y elementos que se hinchan y se forjan incesantes? ¿Por qué soy macho y no hembra? ¿Dónde se encuentra letra rota y las miriadas de víctimas que he devorado? ¿Mi cuerpo es la suma de sus muertes? ¿Dónde nace el miedo y el placer? ¿Por qué no puedo evitar la asfixia como las gaviotas buceadoras que se burlan? ¿Por qué soy y hasta cuándo seré? ¿Pero ser qué? Bueno, me gusta mucho porque siento que ahí usted dota de conciencia al tiburón. ¿Cómo se le ocurrió que nace esto, ¿no? Esa conciencia de no solo existo por existir, sino me pregunto por qué o para qué. Sí, yo pienso que justo son las preguntas más fundamentales de la existencia humana. De alguna manera, pues, tenía que reflejar en que la novela es una odisea, pero no solamente oceánica, sino existencial. Es como una metáfora de toda nuestra vida. Y a final de cuentas, tal vez son preguntas que nunca nos contestaremos del todo, así como él no podía contestársela. Entonces, por eso lo planteé. Muy bonito, y así hay muchos pasajes en la novela. Para contestarle digamos, si tuviéramos la oportunidad de replicarle a aquella famosa escritora que no le gustó que tú ganaras el premio, bueno, pues déjenme decirles, muchachos, que no es azaroso el que Mario Jaime haya ganado el premio. Mario Jaime ha ganado el Premio Nacional de Dramaturgia 2007. Ganó el Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo 2012, con un libro que se llama Los tiburones supervivientes del tiempo, que yo se lo recomiendo mucho, publicado por el Fondo Económico, ¿verdad, Mario?
Sí, Fondo de Cultura Económica. Sí. ¿Sí? Ganó el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en el 2013. Con esta novela ganó el Premio Nacional de Jorge Ibargüengoitia en 2013 y el Premio Nacional de Poesía de Mérida en 2013. O sea, no es generación espontánea esto. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué representa el que una editorial como HarperCollins se interese en tu novela y saque una segunda edición? ¿Qué representa para ti esto, Mario? Pues una oportunidad de que tenga mucho más difusión, de que pues ya esté en más librerías, porque la primera edición, al ser una edición que la publican porque ganó un premio, pues es una edición más pequeña. En cambio, pues esta ya se supone que debe estar disponible en mucho más lugares de México y Hispanoamérica. Entonces representa una ventana mayor y pues es eso. Uh-huh. ¿Vas a seguir escribiendo sobre tiburones desde el punto de vista literario? Pues no lo sé pero, o sea, no puedo decir si sí o si no, o sea, si se da y es que de repente me llegan las ideas y las tengo que escribir, o sea, no estoy planeando realmente lo que voy a escribir mañana. O sea, no podría decir que sí o sí no, pero la verdad es que los tiburones para mí han sido un símbolo que me apasiona demasiado. Bueno, la verdad es que sí. la verdad es que sí. Perfecto, pues nos va a dar mucha alegría seguir teniendo la oportunidad de seguir leyendo tus escritos sobre estos animales maravillosos. No sé si quieras decir algo final, Mario. Espero que esta conversación haya sido algo interesante para ti. Y pues quiero agradecerte muchísimo tu tiempo, tu ¿cómo te diré? Tu candidez de platicarnos sobre tu novela. Y ¿qué palabras nos puedes decir para despedirnos, Mario? Pues te agradezco mucho la invitación. Pues pienso que lo que yo tengo que decir ya está en la novela, eso es lo que yo tengo que decir realmente. Y pues, parece ridículo que un escritor no encuentre las palabras, ¿no? Pero a veces pasa. Pues es eso, o sea, lo que yo quiero decir está ahí plasmado, cada lector tiene su propia hermenéutica, tendrá su propia percepción, su propia interpretación, ya el escritor pues ya no puede hacer algo, simplemente navega y va tomando forma en la mente y la imaginación de los lectores. A alguien le puede decir más, a otro le puede decir menos, a alguien no le puede gustar, a otro le puede encantar y está muy bien y así debe de ser. Pues uno es como un rapsoda, ¿no? Que simplemente lanza los versos ahí inspirados por la musa y ya lo toman y lo retoman. Y pues, les agradezco mucho el estar aquí, que me hayas invitado y eso. Bueno, muchachos, pues bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado con esta charla que tuvimos con Mario Jaime Rivera, un amigo y un colega, de los primeros estudiantes que eché a perder en la universidad, y les pido que prendan su camarita para tomarnos una foto de despedida, porque al principio hubo unos y al final hay otros. Entonces quiero tomarles una foto de despedida con Mario para que se la enviemos a Mario. Doc, hay un comentario en el chat de Asiria. A ver, Asiria, tiene un comentario que dice: apenas estoy leyendo la novela. Tengo pocos buceos realizados y al leer poco a poco la novela me transporto e imagino cada cosa.
Realmente el mar y los organismos que habitan son maravillosos. Bueno, pues muy bonito, muy bonita reflexión, Asiria. Te la agradezco. Qué bueno que te interesó y que espero que leas. No les voy a contar el final, pero el final está de antología. Parece Duelo en el atardecer, así una... Pero bueno, a ver, pónganse su camarita, ya están todos para tomarse la fotografía de despedida con Mario. Sonrían. Sí, tú, sí, Latosa, sonríe. Ya sabemos, bueno, yo ya sé quién es la Latosa, no les puedo decir quién es la Latosa, pero sonrían. ¿Ya listo, Osvaldo? Muchas gracias. Pues bueno, Mario, jóvenes, un placer en esta charla. Cuídense mucho, no se confíen.